Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Pepe, José Luis García García, y hoy voy a hablar acerca de un estudio importante para el manejo de la hipertensión y la mujer embarazada. Este estudio se llama ensayo CHIPS, por sus siglas en inglés de el control de la hipertensión en el embarazo. En este estudio se utilizó una población de 1.030 mujeres embarazadas con hipertensión crónica. La intervención fue en dos brazos, un brazo de control estricto de la presión arterial, en el cual planeaban mantener una presión arterial diastólica que estuviera entre 80 y 85 milímetros de mercurio. Aquí dábamos un tratamiento con antihipertensivo desde temprano. Y había otro brazo de tratamiento que era un brazo de control laxo, el cual permitía tener una presión arterial más alta y se iniciaba o potenciaba el tratamiento antihipertensivo solo si la presión arterial diastólica estaba por encima de 100 milímetros de mercurio. Los antihipertensivos que fueron permitidos durante este estudio fueron la betalol y metildopa principalmente. Y ahora vayamos a ver los resultados. ¿Qué pasó con el estudio CHIPS? Dentro de los desenlaces que tuvimos, se midieron los desenlaces perinatales y los desenlaces maternos. En el lado de los desenlaces perinatales, vimos que los desenlaces primarios adversos eran relativamente menores en el brazo de de control de tensión arterial estricto. Vayamos a leerlo un poquito más allá. En el brazo de control laxo de presión arterial, tuvimos que 155 pacientes de 493, es decir, el 31,4%, tuvo desenlace adverso perinatal. Esos desenlaces adversos perinatales podrían ser desde pérdida del producto, embarazo ectópico, muerte perinatal, incluso uso de oxígeno el producto tras el nacimiento. Y del lado del control estricto de presión arterial para tratar de mantener la presión arterial diastólica entre 80 y 85, vimos que 150 de 488 pacientitas tuvieron el desenlace adverso, es decir, 30,7% de esa población. Que si nos vamos a un odds ratio ajustado, pues básicamente estábamos en 1,02% de odds ratio, que va en contra del control laxo de la presión arterial. Pero si lo vemos, pues el intervalo de confianza de este valor incluso pues supera o pasa la unidad, lo cual me habla que hay muchísimos otros más factores, además del control hipertensivo, que pudieran también haber afectado este desenlace de los resultados perinatales. Para que lo podamos ver un poquito más fácil, incluso podemos ver aquí dentro de los pequeñitos que nacieron tras este control, del lado del control laxo, es decir, cuando trataban solo si tenía tensión arterial diastólica mayor de 100, si hubo un 17,1% de población que tuvo problemas clínicos respiratorios, mientras que del lado del control estricto solo fue un 14%, con un odds ratio de 1,19, el cual no favorece al control laxo. Asimismo, la administración de oxígeno más allá de los 10 minutos de vida del bebé fue de 7,1% en la población de control permisivo y de 5,2% en el control estricto. Pero aquí viene lo interesante. El resultado secundario fueron los desenlaces maternos y aquí sí vimos cambios. De hecho, en los pacientes que tuvimos un control permisivo, 3,7% de la población tuvo complicaciones maternas serias, mientras que las que tuvieron un control estricto de esa presión arterial diastólica, solo el 2% de la población, con un odds ratio de 1,74%. Igual el intervalo de confianza cruza la unidad, es muy variable, pero se ve que sí, casi el doble tuvimos casi el doble de desenlaces maternos adversos en el brazo permisivo de
el control de la presión arterial. Asimismo, se repite ese resultado cuando, hablando de hipertensión severa durante el embarazo. Tuvimos un 40% de la población con hipertensión severa, mientras que las que tuvieron un control estricto solo tuvieron un 27,5%, es decir, casi el doble con un odds ratio de 1,8. Conteo de plaquetas, igual, más del doble, de hecho, un odds ratio de 2,63, que nos habla de que hay mayor trombocitopenia, menos de 100,000 plaquetas en las que tenían un control flexible. Si somos más estrictos y las mantenemos entre 80 y 85 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, les va mejor. Tienen menos hipertensión severa, tienen mayor conteo de plaquetas y menor incidencia de síndrome de Held. Entonces, si lo queremos ver más sencillo, ¿sí? Tratar de mantener una presión arterial diastólica entre 80 y 85 es mejor para las mujeres que tienen hipertensión arterial y se embarazan. Hay menos descontrol hipertensivo, menos síndrome de Held, menos trombocitopenia y como conclusión, pues no hay diferencia significativa en resultados prenatales, pero sí en desenlaces maternos.